¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a TV Encuentros, nuestro espacio de entrevistas donde charlamos con protagonistas de nuestra ciudad sobre temas de actualidad. Hoy estamos particularmente con una puericultora de la ciudad de General Pico, Débora Ávila. Debo, te doy la bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Maca. Encantada de estar acá con vos. Bueno, hablamos de puericultoras, de puericultura un poco generalizando, ¿no? Contame un poco qué es ser puericultora hoy en la actualidad. Bueno, en realidad la puericultora hoy es una especialista en lactancia que acompaña a la madre durante todo su embarazo, el parto y lo que es el puerperio. En lo que respecta a lactancia, dificultades que se vayan dando, si es de forma prenatal, se la va preparando para la lactancia, porque si bien es un acto natural, esto no le quita las dificultades. Entonces acompañamos a las madres de esta manera y hasta la finalización de la misma, que es con el destete. Y si bien es una profesión que está resurgiendo en estos últimos años, es una labor que ya se hacía antiguamente, antes de que los partos se institucionalizaran, por mujeres que acompañaban a mujeres en esto, en la maternidad, y era más bien un conocimiento empírico que se pasaba de generación a generación y se compartía entre pares. Podemos decir que es como un resurgimiento, ¿no? De alguna forma, de los viejos conocimientos medicinales, podemos decir de alguna forma, pero que hoy en día tienen un espacio donde formarse. Hay instituciones privadas, ¿no? ¿Me contabas? Sí, hoy, digamos, la mayoría son instituciones privadas. Hay algunas puntuales que se dan en universidades, pero la mayoría son institutos que dan la formación. Son 2 años y medio más aproximadamente, en donde se nos especializa en lactancia únicamente y cuidados del recién nacido. ¿Hay que tener una formación previa en alguna carrera, en algún campo? No, en realidad no. Muchas sí son relacionadas con la lactancia, sí. Con la medicina. Hay pediatras, enfermeras, obstétricas que realizan la carrera y otras que no tienen nada que ver y que a veces la maternidad hace en nosotras un quiebre y bueno, empezamos a cambiar y a tener, digamos, otras aspiraciones. Fue un poco lo que te pasó a vos, digo, de llegar a esta vocación a partir de una situación personal tuya. ¿Cómo decidiste incursionar en la puericultura? Sí, totalmente. Fue con la maternidad. Fue un poco sentir esa soledad, un hueco terrible que por ahí iba a la obstetra y se ocupaba, digamos, de mis cuidados físicos, y el pediatra se ocupaba de mi bebé y si bien uno puede tener dudas y con ellos solventarlas, no es que te pueden dedicar mucho tiempo. Entonces, en ese ida y vuelta encontré a una puericultora por redes y la verdad que quedé enamorada de la carrera y dije, bueno, yo también quiero acompañar a las madres de esta manera. ¿Cuáles son los espacios dentro del sistema de salud donde se reconoce el valor hoy en día de una puericultora? ¿Hospitales, clínicas, consultorios privados? Mira, hoy en día es muy variado. Nuestra profesión no está regulada, entonces no es que estamos obligatoriamente en las instituciones de salud, sean públicas o privadas. Atendemos de manera particular, algunas en consultorios, otras de forma particular en los hogares de las madres, pero también hay instituciones que ya tienen equipos de puericultoras, públicos y privados en todo el país. Hoy acá en Pico aún no, pero sí en Buenos Aires, Córdoba, lo que es la Patagonia, hay muchos equipos de puericultoras en los hospitales públicos y privados. Bien. ¿Hay una generalidad
en cuanto a las mujeres que se acercan a recibir este tipo de ayuda? Digo, ¿es hoy en día conocida la existencia de una puericultora en la asistencia de la lactancia o es más bien un descubrimiento, un camino a eso, ¿no? En la actualidad, por lo menos. Sí, estamos en camino, diría yo. A veces es que una madre se atiende y va pasando el dato por redes, intentamos también visibilizar nuestra profesión y la cantidad de madres que se acercan y cómo nos agradecen, digamos, el abordaje que hacemos, porque es muy integral. A veces la madre no solo tiene dificultades en la lactancia, sino también para sobrellevar la crianza, en cómo se está sintiendo ella. Entonces, bueno, si bien es un abordaje técnico y con evidencia científica, siempre el centro y la mirada va a ser con la madre como protagonista. Y hay desde madres primerizas hasta madres que ya tienen varios hijos y que quizás esta es su primer lactancia, claro, o que han tenido lactancias anteriores con malas experiencias, así que hay variedad. Podemos hablar, porque uno quizás pensaría por sentido común que se acerca a la madre primeriza y no. Por más que sea segundo, tercero, digo, siempre hay algo nuevo que se descubre, ¿no? Sí, totalmente. Todos los partos y los nacimientos de nuestros hijos son todos diferentes y aparte venimos de una generación que han sido alimentados con fórmula, entonces esto del aprendizaje de la lactancia no se tiene. Claro. Hemos visto pocas mujeres amamantar. Entonces, bueno, necesitamos volver a esto que era la normalidad antiguamente. Hoy me contabas el tema de la atención en los espacios. ¿Es más común tener un espacio privado, un consultorio o una consulta de forma privada más que estar acompañando a las mujeres en paralelo a un médico? ¿Cómo funciona ese tema? Bueno, hoy acá en Pico sí estamos atendiendo de forma particular. De las que conozco todavía ninguna tiene consultorio. Porque a veces pasa esto de que como no hay tanto reconocimiento, a veces las madres no están enteradas que pueden abordarnos y a veces también es una cuestión monetaria, porque llamar a una puericultora implica que uno de su bolsillo tiene que sacar para poder tener el servicio. Claro. Entonces, bueno, hay varios factores que influyen. Hace unos días atrás estuvieron en la organización y también en la ejecución de una charla sobre violencia obstétrica, ¿sí? Que ya vamos a hablar de eso, ya nos vamos a ir a ese camino, pero quería saber un poco, digamos, qué vinculación tiene una puericultora con la prevención de este tipo de violencia que lamentablemente se ha empezado a hablar hace poco, pero se ha sufrido históricamente, ¿no? En el caso de los partos. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, es un poco esto de poder abordar a las madres y siempre que nosotras abordamos a las madres necesitamos saber cómo comenzó esa lactancia y esto se da cuando finaliza el parto. Entonces hemos visto que la mayoría de las dificultades que se dan en la lactancia es porque el parto ha sido muy intervenido, así sea poco o mucho. Siempre se complica la lactancia a futuro y no solo la lactancia, también la salud física y mental de la madre que viene ya de brindar su cuerpo en el embarazo, el parto y ahora tiene que de nuevo poner el cuerpo para la lactancia y bueno, lo hace en una situación de extrema vulnerabilidad. ¿Cuándo se empieza a hablar de violencia obstétrica? Porque si bien es un concepto que está clasificado dentro de los tipos de violencia que sufre una mujer, son quizás situaciones, cuando ustedes las mencionaban, no todo el mundo las detecta, no todo el mundo dice, no, pero estoy sufriendo una situación. A veces lo naturalizamos, ¿no? De alguna forma. Sí, está totalmente naturalizado, silenciado. La mujer no sabe que está sufriendo violencia obstétrica y bueno, esto comenzó a hablarse un poco en el 2004 con la sanción de la ley 25929, que es la ley de parto respetado, que en el 2015 se reglamenta y es un poco, digamos, el resultado de investigaciones que se han hecho que muestran cómo estas intervenciones afectan muchísimo la salud materna y la del bebé. Bien. Bueno, Debo, vamos a dejar este bloque acá
te quedamos ahí, en ese tema, con esa pregunta, y a ustedes les pedimos que no se muevan porque en unos minutitos nada más ya volvemos con más TV con Encuentros.